Y que esta mañana el Señor nos hable por la presencia de su Santo Espíritu. Lo que Natalie nos contaba era supremamente triste ver lo que está pasando por cuestiones del pecado, hermano, de la maldad. Yo me acuerdo que claramente me dijo José cuando nos vimos, tengan cuidado que lo que hay allá se va a venir para acá. Nosotros tenemos que pedirle mucho a Dios. Y sé que muchas personas lo están haciendo allá por hambre, por el sistema diabólico que ha llevado a que las familias se fragmenten, pero se están destruyendo otros hogares y aquellos que se suponen debe ser luz, están cediendo. Hoy quiero tocar un tema que me llama bastante la atención y tiene que ver con Cristo. Lo he titulado Un temor mayor. A veces no nos gusta bastante esa palabra, temor, porque pues ¿quién le gusta vivir con temor o miedo? A nadie. Pero es muy necesario, hermanos, que tanto usted y yo aprendamos a reconocer en Cristo un temor mayor. Jesús, no nos cabe la menor duda que es supremamente asombroso en sí mismo. Sus hechos comprueban realmente que Él es el Hijo de Dios. La palabra históricamente nos muestra también todos esos milagros que Él realizó, la misma sabiduría que habría en medio de su mover en la tierra. Pero la palabra nos muestra también que Jesús no solamente nos llama a que digamos, wow, asombroso, sino que haya en nosotros un temor ante Él. Por favor, abren sus Biblias si son tan amables en el capítulo 4, versículo 4, Marcos capítulo 4, versículo del 35 al 41. La palabra dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Usted puede mirar allí en esta historia. Jesús anda en la barca con unos marineros experimentados en el mar de Galilea o lago de Genesaret. Usted lo puede leer en la Biblia. Y eran personas que estaban en cierta forma acostumbrados a vivenciar épocas difíciles de vientos y de mareas. Pero algo sucedió en medio de este viaje que ellos estaban realizando con Jesús, de pasar al otro lado, y sabemos que se iba a enfrentar a la liberación del Gadareno, donde 2000 cerdos se ahogan porque la mano de legión que tenía el personaje eran bastante. Algunos hablan que el hecho de que él haya reprendido el viento puede ser atribuido a que también había ahí una experiencia a nivel, digamos, del enemigo o el mismo demonios. Pero no es eso lo que yo quiero en esta mañana enfocarme, sino que deseo enfocarnos en el hecho de que
esa experiencia nos muestra algo aún más grande y mayor, que muchas veces ya he predicado sobre ese tema, que es: pasaremos al otro lado y Jesús nos va a pasar, aunque se levanten las olas, se levanten los vientos, aunque el enemigo quiera detener nuestro andar. Si Jesús va en medio de nuestra vida, nos va a llevar, y eso no debe quedarnos la menor duda. Pero aquí nos está mostrando el mismo Marco la experiencia de unos hombres de mar que le dicen a nuestro Señor Jesucristo en alguna manera: mira que nos vamos a ahogar. El versículo 38 le dice: no tienes cuidado de que perecemos. Es decir, como que no te das cuenta que van mal las cosas. Y a veces tú y yo tenemos esa misma medida o mirada que tienen los apóstoles. Es decir, pensamos que cuando nuestra vida está en peligro, Dios no está en medio de nosotros. Pero eso no es así. Dios está en medio de nosotros. Aquí nuestro Señor Jesucristo está mostrando que Dios está en medio de ellos a través de Él en esa barca. Matthew Henry dice lo siguiente: quienes piensan que Cristo no se preocupa de los suyos cuando están en peligro deben abrigar fundadas sospechas acerca de su fe. Y es verdad, la fe nuestra se mengua cuando nos invade el miedo. La fe mengua cuando nos invade a nosotros el miedo. Usted nunca debe dudar. Si usted ha entregado su vida al Señor Jesucristo, jamás debe dudar, querido hermano, que Él está en medio de usted en todo momento. Él se lo prometió. Jesús mismo le prometió a usted: no los dejaré, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Los discípulos entonces se enfrentan a esto. Por favor, pongámonos en medio de esa historia. Usted está en la barca, se levanta un gran viento, las olas se vienen, el agua se está metiendo. Por eso le dice: no tienes cuidado que nos vamos a ahogar, vamos a naufragar. Tuvo que haber sido un miedo terrible. Un miedo grande para ellos. Pero la palabra dice que ellos, luego de que pasa todo esto, en el versículo 41, temieron con gran temor ¿a quién? A Jesús. Ahora temieron mucho más a Él que a las mismas olas, que al mismo viento recio. La palabra, hermano, nos invita realmente que si tú y yo vamos a tener un encuentro con Jesús, nuestra vida tiene que ser cambiada radicalmente. Nuestra perspectiva a Jesús debe ser totalmente diferente a la que usted y yo podemos ver en las películas o las fotografías, etcétera. Un encuentro a través de Jesús debe llegarnos y sacudirnos hasta lo más profundo de nuestro ser. Jesús aquí, cuando ellos le dicen vamos a ahogarnos, se levantó, dice la palabra, y ni siquiera le contestó a ellos, sino simplemente dio la orden: calla, enmudece, y todo se vino a calma. Es decir, era el mismo Dios allí en Cristo Jesús tomando la orden. Jesús no se postró, no se arrodilló, no dijo: Padre de los cielos, yo te ruego que tú calmes eso, sino simplemente se levantó y le dijo: calla. Es decir, la voz del Creador fue escuchada por estos elementos y ellos obedecieron. Sigmund Freud, que es el padre de la psicología moderna, dice lo siguiente: el hombre inventa la religión por miedo a la naturaleza. Él dice eso, digamos, él no cree en Dios. Él dice: no podemos dialogar con el terremoto ni darle una ofrenda, por ejemplo, al cáncer. Entonces inventamos un Dios que tiene poder para lidiar con esas cosas. Eso es lo que dice la psicología moderna. El hombre entonces crea un Dios porque tiene miedo a las cosas de la naturaleza. Y con eso él se relaciona. Ahora, la situación...
los mismos elementos naturales. Ellos tuvieron más temor a ver a Jesús calmando el aire, calmando los vientos, calmando las mareas, que el mismo terror hacia ellos mismos. Entonces, sin lugar a duda, deja esto sin base al mismo Simon Frey, porque existe un mayor temor al de las cosas naturales. Existe un mayor temor aún a ello. El temor a Dios debe ser mucho más grande, querido hermano, que el temor que usted siente ante un terremoto. Y muchas veces ante esa realidad usted y yo no lo tomamos. No nos enfocamos realmente en Cristo. Creo que la mayoría que estamos acá vivimos el terremoto y todavía nos sacude y nos queda como esa chispa de, uy, ¿qué va a pasar? Y está esa sensación del terremoto. Ninguno aquí vamos a decir, no, pues yo no le tengo, pues soy fresco ante un terremoto. No. Todos tenemos un temor hacia que un desastre natural de esa índole nos tome. Y uno dice, si vuelve a dar, Señor, que por favor estemos en el primer piso cuando Natalie y yo hablamos. Vimos en un quinto y allá uno siente y dije, no, pues cuando llegue el Señor, pues que estemos abajito. Ellos se preguntaron lo siguiente: ¿quién es este? ¿Quién es? Que aún el viento y el mar le obedece. No fue, hermanos, que él dijo, cálmese viento, y comenzó a calmarse. No, dijo, se calla y ¡fum! Eso fue de una. Pero ellos dijeron, ¿quién es este? Muy diferente a estos profetas de Miami que le daban la orden allá al huracán, se mueve por aquí, se mueve por allá y se apaga. Cuando ya comenzó a pasar, dijeron, menos mal oramos porque movió un poquito. No, nunca pierden ni una, ¿no? No, se calma, se seca. Y fue así. Ellos conocieron hombres grandes, conocieron hombres elocuentes, pero no conocieron a un hombre donde la presencia plena de Dios estuviese en él. Un hombre que aún la paz de Dios en medio de toda esa gran abnegación que ellos estaban viviendo, negación que ellos estaban viviendo, él pudo estar dormido y descansaba. Pero dice, hombres de poca fe es que no tienen fe. ¿No sabe quién es el que está en medio de vosotros? Ahora, ¿por qué debemos temer a Dios? ¿O por qué se teme a Dios? Sería mejor la pregunta. Y una de las primeras respuestas que tenemos es porque realmente no creemos que Jesús sea Dios. Que Jesús sea Dios. Muchas veces no tenemos la capacidad de ver a Dios como Dios. Jesús multiplicó los peces y los panes. Jesús caminó en el mar. Jesús hizo que el dinero que necesitaban para pagar los impuestos saliera del pez que lo tenía en la boca, y pez que lo Pedro, y salió el dinero de allí. Jesús seca una higuera. Jesús convierte un agua en vino. Jesús calma la tempestad. Muchas veces tú y yo no creemos realmente quién es Dios. Anoche me preguntaba si dar ese testimonio o no. Y considero que es pertinente compartirlo. Muchos de ustedes no saben cómo yo llegué al cristianismo. Yo estudiaba ingeniería en esa época, era estudiante de ingeniería y pues estaba muy, mi vida soberbia en los datos de la ingeniería, y así veía la vida. A través de la ingeniería, todo era una lógica, todo era basado en la experimentación. Con Natalie peleábamos. Natalie desde pequeña fue muy sensible a la voz de Dios. Entonces ya me decía, Dios existe. Yo le decía, Dios no existe. Lo que existe es lo que usted haga, lo que usted logre, y esa era mi soberbia, y nos agarrábamos a pelear. Pues en discusiones, ¿no? Todavía en esa época no me pegaba.
pero discutíamos. Una persona que amamos bastante, que sufrió un atentado de las tinieblas, le dieron escopolamina para matarle, realmente la dosis fue para matarle. Tuvo una gran descompensación, pero también él tuvo muchos errores en su vida y permitió la brujería, gracias. Esas personas que les gusta irse a que le echen riegos, a que le hagan rezos, a que ande con amuletos, no se dan cuenta que están uniéndose a Satanás en una ligadura de esclavitud soberbia. Esos que aman la suerte, que le lean las manos, que le pongan un tabaco, que se lo atrapo, se lo traigo, de todo. Hermano, eso es maldición de Dios. Eso es tener usted un brujo contratado, un espíritu y un demonio que va a poner cada vez ligaduras en su vida y cada vez invita a otro y otro y se hace una fortaleza. Después de lo que yo le leí, van a darse usted cuenta, 2000 cerdos se lanzaron al mar. 2000. Había una legión. No sabíamos qué hacer. Esa persona estaba poseída. Por eso los que ven esas películas de terror y todo, todos los directores, todos los que tienen películas de terror, tienen contacto con las tinieblas, hermanos. Y hay cristianos que pagan por ver películas de terror. Nosotros sabíamos que había una persona que era cristiana y que leía la Biblia y cosas pasaban. Nosotros no éramos cristianos. Natalie se acordó y lo invitó, dije, tenemos este problema, hasta el otro. Vean, hermanos, era sorprendente. La casa donde él estaba durmiendo era un segundo piso, haga de cuenta ya la oficina donde yo estoy ubicado. Y esta es la puerta. Si cualquier persona llegaba no había problema, pero si llegaba un cristiano, desde allá sabía que había un cristiano que había llegado. Yo creo que fue la época más difícil que yo he vivido junto con mi esposa. Pero llegó un cristiano y nos habló, y nos dijo, vean, primero lo que deben hacer ustedes es recibir a Jesús como el Señor. Y dije, bueno, pues oramos como todo, pues en eso susto, ¿quién no? No, Señor. Y nos dijo así, vamos a orar para que Dios le permita a esa persona tener claridad mental para que nos hable qué le está sucediendo. Y se sentó, hermano, sencillo, Señor, en el nombre de Jesús, pedimos tu presencia, Hermano, una oración de 1 minuto y medio, no más. Que él pueda hablar y pueda comentarnos qué sucede en su vida. Luego, cuando ella terminó, ¡prum!, bajó. ¡Claro! Es más, yo ni le había conocido el acento que él tenía. Y comenzó a decirnos, me está pasando esto y esto. Entonces dijo, vean, usted tiene un momento de claridad, vamos a orar al Señor. Y vamos a pedirle que Dios toque su vida, el Europa. Y apenas terminó, ¡prum!, volvió y se bloqueó y dijo, sí, tiene problemas de posesión demoníaca. Luego pues hubo la liberación y todos los aspectos sobre él. Ese día yo dije, Dios mío, si el diablo existe, Dios existe. Imagínense qué belleza de apreciación. Terrible. Si Satanás existe y cuando veo yo que Dios pone su mano, se levanta y cómo se sujetó el mal, dije, wow, Dios existe. Yo diciendo que no existía. Claro, hermano, ahí qué conversión, fue de una, prum. Y comenzamos sin retroceder, hace más de 23 años, a andar con el Señor. Muchas veces tú y yo no creemos realmente quién es Cristo. Muchas veces no le hemos dado la dimensión que Él es. Marcos narra
fuertemente el poder de Dios. En Marcos simplemente escríbalo. Marcos 2:7, él dice, él tiene el poder para perdonar los pecados. Y muchas veces usted, hermano, no cree en eso. Muchas veces usted no cree que cuando usted viene y se arrepiente y deja su pasado, su mal, usted no cree que recibe el perdón de Dios en su vida. Porque no le conocemos a quién tenemos al frente. Jesús tiene el poder de sanar enfermos, 2:12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se alegraban. Y ese es el hombre paralítico. Dios sana las personas. No creemos, hermanos, en ello. En 8:4 Jesús da y multiplica lo que no existe, da comida al que no tiene. Ahí habla de los 4,000 personas que el Jesús alimenta y la multiplicación de los panes y los peces. En Marcos 9:22 nos habla de Jesús que echa fuera demonios. En Marcos 11:21 él seca la higuera. En todo Marcos 16 nos habla que él vence la muerte. Y a veces, querido hermano, no sabemos quién tenemos a nuestro alcance y a nuestro alrededor. Y después nos asustamos. ¡Ah! Señor me hizo esto. Pues no lo habías pedido, no lo habías orado. Jesús es Dios. Y muchas veces lo vemos actualmente o quieren vender, perdón, yo utilizo esta palabra, vender ahora un evangelio barato donde Jesús es el man, Jesús es mi parcero, Jesús es mi personaje chévere. No, Jesús es Dios y merece toda reverencia, todo honor y toda gloria. Él es el Señor. ¿Quién es este hombre?, preguntaron ellos, que aún el mar y el viento le responden. Pero queridos hermanos, nos perdemos de ese enfoque. Nos perdemos realmente de que Él es santo, puro y verdadero. Ahora, hubo algo que genera la presencia de Dios. Por favor, vayan ustedes a Lucas, capítulo 5, y vamos a ver uno de los que estaban ahí en el barco. Esto sucedió antes. Lucas 5, y dice la palabra, en ese mismo lugar, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, mar de Galilea, es el mismo, el gentío, versículo 1, se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, aquí está, digamos, en cierta forma, como algo de sarcasmo de parte de Simón, diciéndole: bueno, pues es que estoy cansado toda la noche. Y él le dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aquí nosotros vemos, queridos hermanos, un Pedro que reacciona ante la presencia de Dios de una manera también, digamos, diferente. Los otros tenían un gran temor, porque ¿quién es esa persona? Y aquí vemos a un Pedro que ante la presencia de Dios
de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? ¿Qué quería? ¿Qué quería? Ahí está la palabra. Apártese. ¿Qué quería? Distanciarse de Jesús. Cuando alguien tiene digamos, una relación profunda con Dios, a un nivel mucho mayor que Dios, querido hermano, va a ser impactado en todo su ser. Es más, estaba justo hoy, esta mañana, ahí en la oficina. Yo me meto antes de la predicación, repaso, leo, y leía sobre un hombre que tuvo un encuentro tan profundo con el Señor, con la gloria de Dios, que le tocó decir: Señor, basta, 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 no más, no puedo, no soporto, basta, porque era como si su vida corriese peligro. Como si su vida estuviese a punto de morir. Lo mismo le pasó con Isaías. He visto al Señor, dice: ay de mí, soy un hombre muerto, porque mis ojos han visto al Señor, y yo soy de un pueblo de labios impuros, y soy impuro. Soy impuro. Y muchas veces, hermano, nosotros ante esa presencia maravillosa de Dios no la vemos. Sí, Dios permite que nos acerquemos de manera diferente, como lo hizo Bartimeo. Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ven, la mujer de flujo de sangre, y va y le toca. Dios lo permite. Dios permite que nos podamos acercar, pero Dios aquí nos está diciendo: yo quiero que ustedes me conozcan en una realidad más profunda. Cuando tú tomas a un Cristo de este nivel, hermanos, usted va a decir claramente: uy, Señor, soy un hombre pecador. Apártate de mí. Cuando él vio, porque para Pedro esto era sobrenatural, era un pescador. Un hombre que sabía que tiraba las redes y de pronto tenía una buena cosecha, pero que una red se vaya a romper, como si los pescados compitieran por meterse a la red. Dijo: esto no se da. Esto no se, aquí hay algo diferente. ¿Por qué Jesús debe causarnos a nosotros un gran temor, hermanos? Porque donde hay pecado no se siente comodidad con la santidad. Donde es como si un ladrón buscara consuelo en la policía. ¿Cierto? Es ilógico. Aquí, hermanos, lo que nos está tratando de decir es que cuando Cristo está en nuestra presencia, debemos ser sacudidos desde lo más profundo de nuestro ser. El pecado no gusta de la compañía de la pureza. Jesús aquí no le habló a Pedro sobre el pecado, pero Pedro, al percibir la presencia de Jesús, se sintió pecador. Ahí no dijo un sermón, no vemos un sermón sobre el pecado, ni le dijo: Pedro, usted es un hombre pecador. Simplemente se paró, y la misma presencia de Dios le llevaba a tomar esa evaluación. Una santidad que se manifiesta no solamente en palabras, sino su sola presencia lo hace. Por eso los fariseos odiaron a Jesús, y él decía: ay, fariseos, ustedes son como los vasos que se lavan por fuera, pero por dentro están sucios. ¿Usted qué haría en un vaso así, hermano? Horrible. Sepulcros blanqueados, por fuera simplemente se ven bonitos, pero adentro están podridos. Por eso ellos no gustaron de Jesús, porque ellos se creyeron que eran totalmente puros, pero no, ellos eran pecadores. La palabra fariseo significa separados. Ellos cumplían la ley de tal manera que creían que ellos eran totalmente santos. Los saduceos también no gustaron de Jesús. Saduceos viene de una raíz del sacerdote Sadoc, que significan justos. Ellos pensaron que eran los justos, pero cuando estuvieron delante de Jesús, ellos se dieron cuenta que eran injustos. ¿Qué clase de hombre fueron para ellos? ¿Qué dijeron ellos? Este hombre tiene un demonio, este hombre blasfemia.
¿Y qué buscaron? Acabar con ese hombre. Es una gran incógnita, hermanos, que muchas veces uno puede observar. Jesús tan lleno de amor, pero genera tanta persecución. Martín Lutero exclamaba algo y decía: los paganos tiemblan ante el crujido de una hoja. Ellos decían: ante la santidad de Dios, ninguna persona va a poder estar parada de pie. Cuando usted ve la Biblia y lee que los seres creados decían santo, 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 estaba diciendo, santo significa separado y diferente, pero separado por encima de, es decir, es más alto de. Dios es mucho más allá de lo que nosotros creemos. La medida de Dios es mucho más arriba. Cuando Jesús está en medio de nosotros, hermanos, su presencia genera un trauma santo en nuestras vidas. Leía sobre Billy Graham, que fue invitado a jugar golf con un presidente de Estados Unidos y un golfista profesional. Cuando acaba el partido, el golfista profesional llega, golpea el palo y se pone mal, y uno de los que estaban con él le preguntaron qué sucedió. No, ese comenzó a decir unas palabrotas, ese Billy Graham, tal cosa, tal otra, no puede jugar bien porque es que tal. Entonces él preguntó luego que se calmara, ¿y qué sucedió? Dijo, no, es que este hombre no me permitió jugar bien. Entonces dijo, ¿por qué? ¿Por las malas palabras? Porque pues sabía que él era un pastor, o por la predicación de hijo. No, nada, ese hombre no dijo una sola palabra, pero solamente su presencia me incomodaba. Hermano, cuando la presencia de Dios está en su vida, generamos eso en otros, la gloria de Dios en cada ser. Yo le he preguntado, ¿usted ha incomodado a otros sin hablar? No va a olvidar cuando una tía que yo le quería predicar el evangelio me decía, yo lo veo a usted, me hacía así, a usted, y me quiero meter debajo de la cama. Y yo, ¿pero por qué, tía? No sé. Y yo sabía quién era el que estaba hablando ahí. No lo quiero ver. Entonces yo le dije, bueno, Señor, ya no quiere ella. Entonces oré en otro lugar y dije, Padre, por favor, háblale a ella. Después, a los días Dios hizo algo, hábleme pues de Cristo. Hermanos, la presencia de Dios debe transformar, debe cambiar. La presencia de Dios también muchas veces, queridos hermanos, nos implica en gran manera exigencia. ¿Y por qué mucha gente no quiere conocer nada de Dios? Porque no quiere estar sumergido en las implicaciones de ser cristiano. Josué, cuando termina sus años, dice, ahora pues teman a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Temor con servicio íntegro y en verdad. La gente no quiere eso. La gente quiere seguir andando, queridos hermanos, en sus propios movimientos. ¿Por qué? Porque no hay temor de aquel que puede hacer callar el viento y el mar. Porque nos da lo mismo jugar al crispeto y no andar en la rectitud. ¿Quién es este hombre? Apártate de mí porque tú me lees, tú me desnudas. Jesús no le dijo nada, pero Pedro dice, aquí yo soy pecador. Hermano, yo le ruego al Señor que su presencia santa venga, inunde la iglesia, toque cada vida y que nos haga sentir, hermanos, desde lo profundo de nuestro corazón, he aquí, somos muertos. Somos muertos si Dios no cambia mi vida. Si jugamos, hermanos, a los dados de aquí para allá con Dios. El mismo sabio en Eclesiastés llega y dice, el fin de todo lo que escribí, el fin de todo,
capítulo 12, versículo 13. El fin de todo esto escrito, oído, es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Él es el todo del hombre. Teme a Dios. Eso es todo. Tema a Dios, guarda sus mandamientos y lo verás en tu vida. Verás una vida diferente. Josué, como le dije anterior, él dijo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él dijo, terminé, lo viví. Él me dijo, no te separes ni a diestra ni a siniestra de la palabra. Ande en el temor de Dios y yo voy a estar, le bendeciré por donde usted se mueva. Tanto así que todo lo que su planta del pie toque, a los que temen a Dios será dado. ¿No hizo un Dios algo maravilloso con el mismo Caleb y el mismo Josué? Hermanos, el mismo Jesús nos dijo, vean, no temáis a lo que matan el cuerpo, al ladrón, mas al alma no pueden matar. Si quitan la vida de una persona, pero no matan su alma. Tened más bien, dice él, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A él temamos. Temamos mucho más a él que temerle al terremoto, imagínense. No estoy diciendo, Dios es miedo. No, lo que estoy diciendo es, hónrelo, sea transparente. Que Él es realmente su cobertura, Él es realmente su todo. Pedro mismo dijo, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Es decir, Jesús juzga la obra de cada persona. No es que fui cristiano, entonces ya soy libre para hacer lo que quiera. No soy el 007 espiritual con licencia para matar. No, Él juzga la obra de cada uno. El mismo Pedro por eso nos dice, conducíos con temor en todo el tiempo. ¿Cuándo? En todo el tiempo, aun cuando estés viendo televisión, aun cuando vayas en el bus, aun cuando estés chateando, aun cuando estés navegando en internet, aun cuando estés en la iglesia, en todo tiempo conducirnos con temor. Porque el mismo Pedro dice, el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Debemos aprender, hermanos, a andar en el temor a Él. ¿Quién es este hombre que calma los vientos y el mar? ¿Quién es? Ellos no pudieron meterlo en una clasificación, porque Dios es totalmente, nuestro Señor Jesucristo era totalmente diferente. Él no cabe, Él es único, totalmente hombre, totalmente Dios. Pero ¿por qué debemos temerle también a Dios? Porque Dios nos invita a estar en su presencia. Vean, hermanos, el Señor se le aparece a Moisés. Cuando él va y se acerca a la zarza, la palabra dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. En pocas palabras, el Señor le está diciendo, bueno, usted está entrando en una, voy a utilizar como la palabra esfera, donde la presencia de Dios es santa. Y la única forma de que tú puedes estar de pie, en cierto sentido, a Moisés, quita tu calzado. Muchas veces la palabra nos dice, quitemos ese viejo hombre para estar en el nuevo hombre, para poder estar nosotros delante de Él. Dios invitó a Moisés. Dios se presentó en medio de una zarza. Dios iluminó en medio de ese desierto. Moisés fue atraído hacia esa luz y ahí Dios se le revela. Pero no solamente Dios quería revelársele a ellos, también se le reveló al mismo Josué.
¿No tuvo un encuentro él con el príncipe del ejército de Jehová? ¿Y qué le dijo ese hombre? Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y así Josué lo hizo y vino la bendición de él. Y de ahí en adelante inicia la gran conquista del territorio prometido. Dios llamó, se presentó a Josué cuando él estaba mirando por allá y volteó y observaba al otro lado. Encontró a un hombre de guerra y luchó con él, recordemos. ¿Quién es usted? Jacob también fue el que lucha y cambia. Dios se presenta, hermanos, a cada uno. Pero para que seamos diferentes, no. Perdón, no lo dude. Porque quedó en no, pues se queda como... Para que seamos diferentes, sí. Éxodo 20, por favor, vayan en sus Biblias. Éxodo capítulo 20 nos relata la historia de los 10 mandamientos. Versículo 18. Este es el capítulo que le gusta a Camilo. Todo el pueblo, versículo 18, observaba que el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndole el pueblo temblaron y ¿qué? Se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que ¿qué? No muramos. Y ellos temieron. Moisés le respondió al pueblo: no temáis, porque para probarlos vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequéis. El temor de Dios, hermanos, nos ayuda a conducirnos. La carne quiere tal cosa, pero el temor de Dios le dice: usted no lo haga. Ay, es que se me presentó esta oportunidad. No lo hace. ¿Por qué? Porque el temor a Dios, hermano, le impide a usted andar en el pecado. Yo siempre he tenido en mi pensamiento que la santidad es el camino sabio para caminar. Es el sendero prudente para el cristiano. Cuando Dios nos dice no forniques, ¿cuántas personas no se han salvado de tener una enfermedad contagiosa por temer a Dios? ¿Cuántas personas? Yo les comentaba a ustedes la experiencia cuando estaba en la universidad y luego un médico nos dijo: tengan mucho cuidado con unas jóvenes de tal lugar. Y el hombre se abrió en el secreto con nosotros y dije: ¿por qué? Porque todas ellas tienen SIDA. Y eran las más churruscas. La santidad, Dios, hermanos, cuánto nos ayuda al hombre a no tropezar. El temor de Dios es una bendición. El temor de Dios es especial para cada uno de nosotros. Pero mire qué sucedió con el pueblo. El versículo 21. Entonces el pueblo estuvo ¿a qué? A lo lejos. Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Es decir, en la nube de la presencia de Dios era tal que no se podía observar de aquí para allá. Tenía que usted entrar allá. La invitación estaba dada para todos. La invitación de poder estar delante de Dios. Y cómo uno observa realmente una persona que ha tenido un encuentro donde la santidad ha traspasado ese corazón y el temor de Dios se ha sembrado en la forma como adora. La forma como adora claramente muestra a esa persona. Jovencita, jovencito, usted que dice: ay, esa persona sí será de Dios. Mire cómo adora. No haga preguntas, observe.
¿Quiere ver si una persona realmente ha cambiado? Mira cómo adora realmente a Dios. ¿Qué le dice entonces el Señor? Versículo 22, Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros, no hagáis dioses, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haré. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te venceré, y si hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Dios que nos estaba enseñando aquí, desde la nube de su presencia, desde el temor santo, no tengan una imagen que no es de Dios. No hagan ídolos de plata de mí. Y sabemos cómo está lleno esto y cómo está sufriendo Cúcuta ahora por ídolos. ¿Qué dijo el Señor? Si haces altar, vas a hacerlo donde mi memoria de mi nombre esté ahí, y vendré y te lo voy a bendecir. Si tienes altar de piedra, no lo labres, es decir, no le metas herramienta a las cosas de Dios. Hágalo como Dios lo ha solicitado. No lo hagas. No hagas eso, sino que estés metido en la presencia realmente de Dios. Queridos hermanos, a veces perdemos nosotros la capacidad de verle, la capacidad de sumergirnos delante de Él, la capacidad de tener una relación profunda en el temor santo a Dios. La palabra dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero Dios que nos está diciendo desde la nube de su presencia, venga, venga. Yo quiero estar en medio de vosotros. Yo quiero que ustedes experimenten mi presencia. El mismo salmista escribe en el Salmo 25:12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Pregunta. Él le enseñará, dice, Dios le enseñará el camino que ha de escoger, gozará de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer la dimensión de su pacto. Dios que desea, hermanos, que nosotros tengamos realmente un encuentro personal con ese Dios vivo y mucho más. Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, entra en mi corazón, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, en el nombre de Jesús, amén. No, es un encuentro con el Santo. Un encuentro que ojalá nos dijera, ay, estoy que me muero. Jonathan Edwards, no John Edward, sino Jonathan Edwards. Dios permita que algún día. Este hombre tuvo una presencia de Dios tan grande en su vida que le tocó decir, Señor, el dolor literal por Gales, el dolor de Dios en su vida fue tan fuerte, tan grande, que él dijo, si no me da a Gales muero. Y él quedaba literalmente en el piso en un encuentro por Dios, de ver la presencia de Dios. Es que el mismo Isaías dijo, Isaías estaba impactado, voy a morir. Juan cuando estuvo con la visión delante de él, caí como muerto, dice la palabra. Hermanos, necesitamos ver a Jesús en esa dimensión de santidad. Necesitamos, porque si no es así, ¿cómo vamos a ser transformados? ¿Cómo va a venir Señor y decirnos, te llamaba Simón, ahorita te vas a llamar Pedro? Si nuestro interior no ha sido, hermanos, impactado.
Muchas veces tenemos un concepto de la paz de Dios tan erróneo, hermanos, tan erróneo. Porque aquellos que no ni los mueve un terremoto, pero ni quiera Dios tampoco, entonces ese no tiene la paz de Dios. Tenemos que, yo le pregunto, si usted llega a morir hoy, hermanos, si usted llega, hoy es el último día de su vida, ¿habría paz en su partida? ¿Habría paz? En un vuelo que venía de Bogotá aquí, eso cogió ese avión un vacío, pero se fue para abajo. Pero hartos segundos. Eso no paraba y eso se salió todas las maletas, la gente gritando, llorando. Cuando yo vi al frente la azafata y que estaba bien asustada esa mujer, yo dije, la cosa es seria. Y la cosa es seria y eso y siga bajando. Y dije, bueno, Señor, te entrego a mi esposa. Y una vez, Natalie, jala, guarda a mi esposa, si es mi último día, por favor, perdona mis pecados y acéptame. No decir, no es la paz del pastor. No, también estaba, pues cuando yo vi a la señora azul, la azafata, dije, la cosa aquí está dura. Claro, pues oré, Señor, si este es el último día, Señor, guarda. Por amor de todos, el Señor fue allá. Volví, arrancó y allá. Y eso para bajarse, todo el mundo quería bajar rápido. Pero ya estamos en la tierra, tranquilos. Cuando ya aterrizamos. ¿Cómo está usted? ¿Usted ha tenido un encuentro realmente transformador con Dios? Pablo le decía a la iglesia de Corintios en la segunda carta, capítulo 3, versículo 18, él decía lo siguiente: donde está el Espíritu del Señor, versículo 17, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Que a medida que usted y yo tengamos una visión clara de Cristo, esa imagen de Cristo nos va haciendo cada vez más y más y más y más parecidos a Él. Cada vez seremos transformados de gloria en gloria por el poder de su Espíritu, simplemente teniendo esa observancia. ¿Qué tenemos que hacer? La palabra mirando tiene que ver también con otra palabra que es más de mirar, observar más fijamente. Sí, pero es comparar como... Se me escapa en este instante, cuando yo medito algo, observando, considerar, sí, más, ¿quién lo dijo? Muy bien, María, considerar. Mientras que yo miro de esa forma la presencia de Dios, cuando cada vez lo medito, lo observo, su misma imagen va haciendo transformación en mí por el Espíritu Santo. Hermano, no es que yo me santifique a mí mismo, pues John Edward te declaro santo en el nombre de Jesús. No, tiene que ser alguien grande y mayor que nos santifica, que nos bendice, que realmente nos separa de raíz. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es él? ¿Quién es? Se preguntaron. ¿Quién es que dice, apártate de mí que soy un hombre pecador? Isaías, mis ojos han visto al Señor. Ay de mí que soy hombre muerto. Caí como muerto, dijo Juan. ¿Quién es? ¿Quién es ese que la mujer viene, rompe su vaso de alabastro y se pone a llorar y con sus lágrimas fueron tantas que lavó los pies de Jesús? ¿Quién es? ¿Quiénes fueron aquellos que pudieron ser traspasados y mirados a lo profundo? Hermano, yo puedo
decir con toda seguridad esta mañana, esas personas son unos bienaventurados. Bienaventurados. Porque pudieron ver aquel en el cual radica toda la sabiduría. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. No es en el miedo, me va a castigar. No, es la reverencia de aquel que merece todas las cosas, todo el amor y todo el honor. Juan Wesley, en el año 1735, iba a predicar a una colonia de Georgia en las Américas. En medio del Atlántico, el buque comenzó a irse de un lado al otro porque vino una gran tempestad y puso este barco en gran peligro. La vida de los tripulantes y de todas las personas que están allí. Juan Wesley vino a su habitación, pero en la parte de arriba se quedaron las familias más pobres que no pudieron pagar una habitación. Ellos quedaron en la intemperie. Y desde la habitación él escuchaba que los moravos, que eran las personas que estaban arriba de Checoslovaquia para nosotros ahora, estaban alabando y cantando a Dios en medio de la tormenta. Luego Juan Wesley sube con ellos y les pregunta cómo ellos podrían y aún sus niños cantar en unas circunstancias tan terribles. El moravo le contesta con una pregunta: Señor Wesley, ¿conoce usted a Cristo? Para el creyente, Jesús echa fuera el temor. Es decir, nuestro temor más grande es Él, no las circunstancias que nos rodean. No como dice Sigmund Freud, el hombre inventó un Dios porque le tiene miedo a un terremoto, le tiene miedo a una enfermedad. No,